Valladolid se va consolidando como epicentro ferroviario del noroeste del país, algo que irá a más, tanto en pasajeros como en mercancías, con dos importantes hitos para la ciudad y provincia que están más cerca, aunque a la vez la capital del Pisuerga se ha llevado una nueva decepción. Pero vamos a empezar por lo bueno, los pasos adelante que se han conocido recientemente en la nueva estación de tren de la ciudad que comenzará sus obras a finales de 2025. Una estación adyacente a la actual y que supondrá un gran salto de calidad en todos los sentidos. Una actuación que llevará asociada a otras como una conexión peatonal con la de autobuses. La nueva estación, cuyas obras se licitarán a finales de este 2024, contarán con una inversión de 70 millones de euros y un año después se empezarán a ver las obras. Una construcción que constará de dos edificios que cambiarán por completo al actual, al ser mucho más grande y tener mayor operatividad para los trenes, dado que la actual Campo Grande se ha quedado pequeña en todos los sentidos. Los detalles más relevantes de la nueva estación, pegada a la actual, es que constará de dos nuevos edificios, uno de oficinas y otro de viajeros. Se actuará en la playa de Vías y se conectará peatonalmente con la estación de autobuses, adecuando los accesos y el aparcamiento al exterior. Se adaptará a los tráficos futuros que irán a más con la llegada de la alta velocidad a Cantabria y País Vasco, así como el bypass de Olmedo, que hará que los futuros trenes entre Cataluña o Aragón y Galicia pasen a circular por ella, por lo que tanto el número de trenes diarios como de pasajeros no dejará de aumentar en los próximos años. También se mejorarán los accesos a los andenes, se dotará de accesos y controles de seguridad y se construirá un nuevo aparcamiento subterráneo de 675 plazas. Todo manteniendo el servicio ferroviario durante las obras. Además, se mantendrá el edificio actual, histórico y monumental, ya que estas obras incluyen su rehabilitación, incluyendo la marquesina y la reforma integral de todas sus plantas. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. También se actuará en la plaza de acceso, que tendrá nuevo diseño, accesible, seguro y universal, con pavimento continuo, bancos integrados en el pavimento y con la vegetación, plantaciones en bancos y muretes o integradas en el pavimento continuo, así como sombra mediante vegetación plantada y pérgolas ajardinadas y una iluminación integrada en el diseño de la plaza. Hablamos de un avance muy esperado y necesario en Valladolid, y que al fin tiene luz verde para comenzar sus obras, y que confirmarán a esta ciudad como el gran nodo ferroviario del noroeste de España, similar a Córdoba en el sur o Zaragoza en el noreste. No se ha dado un plazo concreto de finalización de los trabajos, pero el hecho de que se haya puesto fecha para los primeros pasos relevantes es un gran avance. Por otro lado, a las afueras de la ciudad, la futura gran terminal de mercancías prosigue su buena marcha. Una infraestructura vital para el futuro en esta materia, ya que unido a la nueva variante sacará los trenes de mercancías de la ciudad y mejorará sus posibilidades de interconexión con otras rutas del país, como las crecientes autopistas ferroviarias. Recientemente, el ministro de Transportes visitó las obras que enfilan la recta final con vistas a ponerse en servicio en dos fases. En el primer semestre de 2025, la primera, la que dará servicio a Renault, evitando el paso de 8 de los 30 trenes de mercancías que cada día atraviesan la ciudad de Valladolid, y la segunda, la más importante, llegará en el primer semestre de 2026, desviando los otros 22 convoyes y una vez se terminen las obras del viaducto de 1115 metros pendiente. Pero hemos comenzado el vídeo hablando de buenas y malas noticias para Pucela. La mala es lo que ya empezaba a ser un secreto a voces, y es que el soterramiento de vías por el centro de la ciudad cada vez se aleja más. La novedad ha sido que Adif ha publicado un informe que ha tirado por tierra el estudio hecho por el Ayuntamiento de Valladolid para ese posible soterramiento, señalando que dicho informe no contempla ninguna de las cuestiones básicas que hay que tener en cuenta a la hora de realizar una obra de esta envergadura, asegurando que no hay alternativa al corte de la línea que comunica el norte de España con el resto de la península, ni fija plazos ni precios de las obras y tampoco prevé soluciones al hecho de partir la ciudad en dos durante el transcurso de esas obras, que no bajarían de 4 años y medio.
Además, el proyecto de Adif contempla 12 meses solo para las demoliciones de las estructuras existentes, ya que se trata de demoliciones complejas bajo vías en servicio y con interacciones con la futura estructura del canal soterrado. A esto se suma otro año más para la construcción de los tramos de cajón, lo que requerirá realizar nuevamente los movimientos provisionales de las vías en superficie. Además, también menciona la posibilidad de reponer temporalmente los pasos peatonales mediante pasarelas sobreelevadas entre 7 y 10 metros por encima del viario lateral. Sin embargo, esto también plantea dudas, ya que hubo una pasarela previa que fue desmantelada tras las quejas vecinales. Un informe, por tanto, que parece ser la puntilla final a la posibilidad, cada vez más lejana, de que en un futuro se pudieran soterrar las vías, si no en su totalidad, al menos en parte del recorrido como la central, y que ya parece bloquear cualquier posible intento por recuperar una idea que, recordemos, estuvo muy cerca de poder llevarse a cabo en el pasado. Seguiremos atentos al futuro ferroviario de una ciudad que parece ir a más y consolidarse como nodo, y ojalá que los distintos proyectos en marcha vayan bien y llegando a tiempo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.